Hola a todos y bienvenidos al canal de Marimenos Manualidades. En esta ocasión os traemos al perrito de Superman, a Crypto, que lo podéis ver por aquí, con todo lujo de detalles, su capita con la S, su collar. Este perrito nos ha quedado de un tamaño de 12 centímetros desde la patita hasta la cabeza y de profundidad desde el hocico hasta la parte de atrás de la pata en línea recta, es decir, así, otros 12 centímetros. Y ha quedado así de chulo. Así que, sin haceros esperar más, vamos con los materiales. Para tejer a Crypto yo he utilizado lana de color blanco, lana de color amarillo, lana de color rojo, un poco de lana de color blanco, preferiblemente en otro tono distinto al que hemos hecho el perrito. Si tenéis un blanco sucio, un tono crema, un poquito diferente para que se contraste un poco. Si no lo tenéis no pasa nada, puede ser el mismo blanco que utilicéis para tejer al perrito. También he utilizado un poco de lana de color negro, he utilizado una aguja de 1,5 milímetros, una aguja de 3,5 milímetros, alfileres, ojos de seguridad de 10 milímetros, estos de aquí, fieltro de color amarillo, una aguja lanera, un marcador O imperdible, relleno, un permanente de punta fina de los que son indelebles. El que he utilizado yo tiene una punta así de finita. También he utilizado tijeras y también he utilizado pegamento, ¿vale? Yo he utilizado este de aquí, que es pegamento de silicona, es silicona fría. Si tenéis silicona caliente podéis utilizar esa. Y ahora ya sí, empezamos con nuestro tutorial. Vamos a empezar con las patas delanteras. Para ello cogeremos nuestro ovillo blanco, nuestra aguja y en la fila número 1 vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. El anillo mágico lo vamos a hacer así. Y ahora que tenemos ya los 6 puntos hechos, tiramos este hilo y tenemos nuestro anillo cerrado. Vamos a pasar ahora a la fila número 2, en la que vamos a hacer un total de 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a empezar ahora la fila número 3, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y lo repetiremos un total de 4 veces, hasta obtener 16 puntos al final de la fila. Vamos a hacer ahora la fila número 4, que va a consistir en hacer 4 puntos bajos, a continuación vamos a hacer 4 disminuciones seguidas, y vamos a terminar la fila con otros 4 puntos bajos. Vamos a hacer ahora la fila número 5, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones, y terminamos la fila con otros 3 puntos bajos para tener un total de 9 puntos. En la fila número 6 vamos a hacer de nuevo 3 puntos bajos, vamos a hacer ahora una disminución de 3 puntos en vez de 2, es decir, vamos a coger la hebra del primer punto, la hebra del segundo punto y la hebra del tercer punto y hacemos la disminución por los 3. Y vamos a terminar la fila haciendo otros 3 puntos bajos. Así tenemos un total de 7 puntos.
En la fila número 7 vamos a hacer 7 puntos, un punto en cada punto. Continuamos ahora en la fila número 8, en la que vamos a hacer 6 puntos bajos y 6, y terminamos la fila con un aumento. Así tenemos 8 puntos. En la fila número 9 vamos a empezar haciendo un aumento, y a continuación vamos a hacer 7 puntos bajos. Pasamos a la fila número 10, en la que vamos a hacer 8 puntos bajos y terminaremos la fila con un aumento. Así conseguimos un total de 10 puntos. En la fila número 11 lo que vamos a hacer es empezar haciendo un aumento y terminaremos la fila con 9 puntos bajos para obtener 11 puntos. Empezamos la fila número 12, en la que vamos a hacer 10 puntos bajos y 10, y terminamos la fila haciendo un aumento. Así tenemos un total de 12 puntos. En las siguientes filas, que van a ser la fila número 13, la fila número 14 y la fila número 15, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, es decir, 12 puntos en cada fila. Bueno, tenemos ya las 3 filas hechas, que es hasta la fila número 15, la patita queda una cosa así, así que lo que vamos a hacer a continuación es hacer una cadena y cortaremos. No hace falta dejar hebra para coser, así que con una cosa así es suficiente. Y lo siguiente que vamos a hacer es rellenarla. Yo me voy a ayudar de unas tijeras para meter el relleno. Y con esto tenemos nuestra primera patita delantera terminada. Nos hace falta una segunda, que yo tengo ya por aquí. Y ahora vamos a pasar a tejer la siguiente pieza, que van a ser las patas traseras. Vamos a empezar la fila 1 haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Tiramos de la hebra. Y pasaremos ahora a hacer la fila número 2, en la que vamos a hacer 6 aumentos para obtener un total de 12 puntos. En la fila número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a repetir un total de 4 veces hasta obtener 16 puntos. Vamos con la fila número 4, que vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 4 disminuciones. Y terminaremos la fila con 4 puntos bajos. Y en la número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y terminamos la fila con 3 puntos bajos, y así obtendremos un total de 9 puntos. Vamos con la fila número 6, que vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, una disminución de 3 puntos bajos, el primero, el segundo
y el tercero, y terminamos la fila con otros 3 puntos bajos y así obtenemos 7 puntos. Pasamos a la fila número 7, que va a consistir en hacer 7 puntos bajos. Vamos ahora con la fila número 8, que vamos a hacer 6 puntos bajos y terminamos la fila haciendo un aumento. Vamos ahora a hacer la fila número 9 y vamos a hacer 8 puntos bajos, un punto en cada punto. Empezamos ahora la fila número 10 y vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos y terminamos la fila de nuevo con 2 aumentos y así tendremos 12 puntos. Vamos a hacer ahora la fila número 11. Vamos a empezar haciendo 2 disminuciones . A continuación vamos a hacer un punto bajo y después haremos 2 aumentos. Seguimos con un punto bajo y terminaremos la vuelta haciendo 2 disminuciones y la fila tendrá un total de 10 puntos. Vamos ahora con la fila número 12. Empezamos haciendo un punto bajo. A continuación vamos a hacer un punto bajo y un aumento que vamos a repetir 2 veces. Vamos a hacer ahora un aumento y un punto bajo que vamos a repetir 2 veces. Después haremos 2 puntos bajos y terminaremos con una disminución. Así tendremos un total de 18 puntos. Para terminar vamos a hacer la fila número 14, la 15, la 16, la 17 y la 18, es decir, un total de 5 filas de 18 puntos. Bueno, tenemos ya todas las filas hechas y lo que vamos a hacer ahora es una cadena y cortar el hilo para terminar la patita. No hace falta cortar mucho porque no lo vamos a coser después y a continuación lo que vamos a hacer es rellenarla. Así. Luego la acabaremos de rellenar cuando la unamos al cuerpo. Nos hace falta una segunda pata igual que esta, que yo ya la tengo hecha por aquí. Ya tenemos las 2 patas traseras. Y ahora vamos a pasar a hacer la siguiente parte, que va a ser el cuerpo. Vamos a usar igualmente el mismo color blanco y vamos a empezar haciendo 18 cadenas. Hacemos primero un nudo corredizo. Así, y vamos ahora con las cadenas. Ya las tenemos, así que vamos a hacer la primera fila. Vamos a empezar tejiendo a partir de la segunda cadena, es decir, esta de aquí. Y vamos a empezar haciendo 16 puntos bajos. Y el último, que sería el 16, aquí. Nos falta todavía una cadena sin tejer y en esta cadena vamos a hacer en este mismo punto 3 puntos bajos.
damos ahora la vuelta a nuestro tejido para continuar tejiendo por este lado de aquí. Y en este lado lo que vamos a hacer son 15 puntos bajos y un aumento. Colocamos nuestro imperdible y en esta fila lo que hemos terminado han sido con 36 puntos. Vamos a hacer ahora un punto deslizado al primer punto de la fila. Voy a intentar enfocarlo, que es este de aquí. Un punto deslizado y antes de empezar cada una de las filas levantaremos una cadena. Esto lo vamos a hacer para no tejer en espiral y que los puntos nos queden más rectos. En la fila número 2 vamos a empezar haciendo un aumento. El aumento lo vamos a hacer en este punto en el que hemos hecho el punto deslizado. Así que empezamos. A continuación vamos a hacer 15 puntos bajos. En los siguientes puntos vamos a hacer 3 aumentos. De nuevo vamos a hacer 15 puntos bajos. Y para terminar finalizaremos la vuelta con 2 aumentos. Para cerrar la vuelta vamos a hacer exactamente igual que en la fila anterior. Nos vamos a ir al primer punto de la fila siguiente. Este de aquí era nuestro punto deslizado anterior, la cadena, pues a este de aquí. Y hacemos de nuevo un punto deslizado para cerrar la vuelta y una cadena para levantar altura. Pasamos ahora a hacer la fila número 3. Vamos a empezar tejiendo en el mismo sitio donde hemos hecho la cadena, que es aquí, ¿vale? Y vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Vamos a hacer de nuevo 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento y vamos a hacer esta combinación un total de 3 veces. Vamos a hacer ahora de nuevo 15 puntos bajos y terminamos la fila haciendo 4 aumentos. Con esto conseguiremos un total de 51 puntos. Y ahora para cerrarla vamos a ir al primer punto de la fila siguiente. Esto es el punto deslizado, esto sería la cadena, pues aquí, a nuestro primer punto. Y hacemos de nuevo un punto deslizado y una cadena. Vamos con la siguiente fila. En esta fila vamos a incorporar las patas, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero un punto bajo en el mismo punto en el que acabamos de hacer la cadena. Y ahora en los siguientes 5 puntos vamos a poner nuestra primera pata delantera. Yo la tengo por aquí. Vamos a intentar, lo que voy a hacer para ver qué 5 puntos tengo que coger en la pierna, porque vamos a unir 5 de aquí con los 5 que van a estar más pegaditos. Lo que voy a hacer es chaparla un poquito y ver cuáles son los que caen más o menos a la mitad, ¿vale? Yo creo que el primero es este de aquí. Entonces paso el gancho por la patita, paso el gancho por el siguiente punto, lo vuelvo a pasar y tenemos el primer punto de los 5. Nos vamos al siguiente, pasamos el gancho por la pata, pasamos ahora el gancho por el cuerpo y lo cerramos como un punto bajo normal. Vamos a hacer lo mismo con los 3 que nos faltan. Ahora lo que vamos a hacer a continuación son 10 puntos bajos. Ahora vamos a poner la primera patita trasera y nos va a ocupar en nuestro cuerpo un total de 6 puntos. Yo la tengo por aquí, entonces para saber más o menos qué 6 puntos van a estar centrados aquí, lo mismo, la voy a chafar un poco y voy a coger, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yo creo que este. Aquí. Lo mismo. Pasamos nuestro ganchito por la pata.
Pasamos ahora nuestro ganchito por el siguiente punto y hacemos un punto bajo normal. Y vamos ahora con los otros 5 que nos quedan. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Y en los siguientes 6 puntos vamos a poner nuestra siguiente pata trasera. La chafamos para ver dónde centramos. 3, 4, 5. Yo la voy a poner aquí. A continuación vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora vamos a poner la última pata que nos falta, la delantera, y únicamente vamos a usar 5 puntos. De nuevo vamos a chafar a ver en qué parte nos vamos a usar. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a sujetar de nuevo con 5 puntos la última patita a nuestro perrito. Y la fila termina haciendo 4 puntos bajos. Y seguiremos teniendo en la vuelta un total de 51 puntos. Con esto damos por finalizada la fila número 4. Únicamente nos faltará hacer nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Localizamos el primer punto de la fila siguiente, que es este de aquí, y hacemos de nuevo punto deslizado y una cadena. Vamos a empezar haciendo en la fila número 5 un punto bajo en el mismo sitio que hemos hecho la cadena, y ahora ya vamos a empezar en los 7 puntos que nos quedan sin tejer de la pata delantera. Vamos a empezar haciendo un aumento. Los puntos que ya hemos tejido ya nos olvidamos de ellos porque quedarán por dentro, los otros que tenemos tejidos de la patita. Continuamos haciendo un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, y en la pata terminamos haciendo un punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es continuar en este trozo de aquí y vamos a hacer un total de 10 puntos bajos. En la pata trasera, en todo este trocito de aquí que nos queda sin tejer, vamos a tejer un punto en cada punto, es decir, vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a hacer ahora los 4 puntos que hay en este trocito que separan una pata de la otra. Y haremos 4 puntos bajos. Continuamos en la pata número 3. Vamos a bordear ahora la pata por fuera y igual que en esta otra vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Tenemos ya los 12 puntos hechos, así que ahora vamos a hacer 10 puntos bajos en este trocito de aquí que une la pata trasera con la delantera. Tenemos nuestros 10 puntos tejidos aquí y ahora vamos a tejer la parte de la patita que nos falta. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora únicamente nos faltará de tejer este cachito de aquí y en él vamos a hacer 4 puntos bajos. Con esto dejamos terminada la fila número 5.
Si lo hemos hecho bien, tenemos un total de 73 puntos en la fila. Vamos a cerrar ahora nuestra fila haciendo nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Enganchamos nuestra aguja en el primer punto de la fila siguiente, hacemos un punto deslizado y levantamos al hilo. Vamos a hacer ahora la fila número 6, la fila número 7 y la fila número 8, es decir, 3 filas de 73 puntos bajos, es decir, filas sin aumentos ni disminuciones. Recordar que al terminar cada una de las 3 filas, cuando lleguemos al punto que tenemos señalizado con nuestro marcador, haremos un punto deslizado y una cadena en el primer punto de la fila siguiente para cerrar nuestra vuelta. Así que yo voy a hacer las 3 filas ahora y nos vemos a la vuelta. Yo ya tengo aquí mis 3 filas hechas, únicamente me faltaría cerrar la última, así que vamos con nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Y ahora vamos a empezar con la fila número 9. Vamos a empezar haciendo 11 puntos bajos. A continuación vamos a hacer una disminución. Continuamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 disminuciones seguidas. Y ahora vamos a hacer 27 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas de nuevo. Después vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución y 13 puntos bajos para terminar la fila. Y la fila quedará con un total de 67 puntos. Vamos a hacer ahora nuestro punto deslizado y nuestra cadena para empezar la fila número 10. Y vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una disminución. Y seguiremos con 6 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 2 disminuciones y continuaremos haciendo un total de 21 puntos bajos. Ahora haremos 2 disminuciones. Seguimos haciendo 6 puntos bajos, una disminución y terminamos la fila con un total de 12 puntos bajos. Esta fila, que es la número 10, quedará con un total de 61 puntos. Vamos a cerrar la fila con un punto deslizado y una cadena en el primer punto de la siguiente. Y pasamos a la fila número 11 haciendo un aumento. Continuamos con 9 puntos bajos, una disminución, cuatro puntos bajos, de nuevo una disminución. Ahora lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 5 veces. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, vamos a hacer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces y únicamente nos quedará el último punto bajo de la fila. Si lo hemos hecho bien tendremos un total de 56 puntos. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto de la siguiente fila y una cadena para empezar la fila siguiente.
Vamos ahora con la fila número 12. Vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, el primero donde hemos puesto el punto deslizado y la cadena. A continuación vamos a hacer un aumento. Después vamos a hacer 7 puntos bajos, de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir un total de 6 veces. Y para terminar la fila vamos a hacer un total de 14 puntos bajos. De esta manera, cuando terminemos, tendremos un total de 50 puntos. Vamos a cerrar nuestra fila haciendo un punto deslizado en el primer punto de la fila siguiente y una cadena. Y ahora dos opciones: o cortamos esta hebra que continuaremos trabajando después, o podemos coger la que tenemos, la otra hebra del ovillo, que es lo que voy a hacer yo, y así no tengo que cortar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar nuestro amigurumi, la parte del lomo, y después con esta hebra de aquí que tenemos lo que haremos será hacer el cuello. Vamos a contar 10 puntos hacia atrás con respecto al último que hemos hecho. Entonces, sin contar por supuesto el punto deslizado. Este es nuestro último punto, que todavía no lo he marcado con el alfiler, con el imperdible, perdón. Y vamos 10 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí. Aquí vamos a enganchar la otra hebra del ovillo, o si lo preferís cortáis y luego continuáis tejiendo. Y vamos a hacer un total de 10 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es sujetarla en este otro lado. Vamos a contar desde el último punto de la fila 7 puntos hacia adelante. Es decir, este es el primero, que es donde hemos puesto el punto deslizado, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí. Y hacemos un punto bajo para fijarla. Vamos a hacer ahora 34 puntos más. El último punto lo vamos a hacer donde hemos empezado a tejer nuestras 10 cadenas. Y a continuación lo que vamos a hacer son 10 puntos bajos, uno en cada una de las 10 cadenas. Tenemos ya los 10 puntos, así que vamos a colocar un marcador para no perdernos en el último punto de la fila y vamos a continuar haciendo el lomito del perro, ¿vale? La parte de atrás para cerrarlo. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esto un total de 9 veces, de manera que al terminar la fila tendremos 36 puntos. Vamos a hacer ahora la fila número 15, en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y lo vamos a repetir un total de 9 veces a lo largo de toda la fila hasta obtener 27 puntos. Ya tenemos nuestros 27 puntos hechos y ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenar. Vamos a rellenar de momento esta parte de aquí muy firme y esta aquí un poquito menos, porque como luego tejeremos aquí el cuello lo podremos acabar de rellenar entonces. Ahora que lo hemos rellenado, lo que vamos a hacer son un punto bajo y una disminución. Lo vamos a hacer un total de 9 veces a lo largo de toda la vuelta para obtener un total de 18 puntos. Ya hemos hecho las 9 repeticiones, nos va quedando una cosita así. Si os hace falta podéis poner ahora un poquito más de relleno aquí en el lomo, si veis que no habéis rellenado lo suficiente. Y vamos con la última fila de la espalda. Y lo que vamos a hacer son 9 disminuciones en total. Tenemos ya hechas nuestras 9 disminuciones,
ha quedado un agujerito así que vamos a cerrar ahora. Para ello cortamos como una cosa así, tampoco mucho, de hebra y vamos a enhebrarlo en una aguja. Nosotros en los tutoriales y en los amigurumis que hacemos utilizamos siempre un truco para enhebrar. Si todavía no lo conocéis, podéis verlo en este short que os dejaremos por aquí en la pantalla. Y vamos a enhebrar nuestra hebra de color blanco. Para cerrar lo que vamos a hacer es, si nos fijamos, hay en cada punto se ven dos hebras. Por ejemplo, en este de aquí está la hebra de dentro, que es esta, y la hebra de fuera, que es esta. Pues vamos a pasar la aguja por cada una de las hebras de fuera de los 9 puntos que nos han quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar. Tirar fuerte hasta que se nos cierre. Y ahora vamos a dar un par de puntadas para que quede fijo y no se vuelva a abrir. Vamos ahora con la parte que nos hemos dejado sin tejer, con esta otra hebra que sería la parte del cuello. Vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Recordar hacer el primer punto siempre donde hemos hecho nuestro punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo, no en las cadenas de momento, sino aquí, en este punto de aquí. A ver si consigo que enfoque bien. Aquí estarían los 10 puntos de las cadenas, pues entre el último punto del cuerpo que hemos hecho y las 10 cadenas, justo aquí en el medio, para que sea un punto más continuado. Entonces hacemos aquí nuestro punto bajo y vamos ahora a hacer 10 puntos bajos equivalente a las 10 cadenas. Tenemos ya nuestros 10 puntos y ahora lo que vamos a hacer de nuevo es un punto bajo, no en la fila del cuerpo, sino entre las 10 cadenas y los puntos que hemos tejido en el cuerpo para darle mejor continuidad. Aquí tenemos ese punto y ahora nos faltan únicamente de tejer estos de aquí, que son un total de 9 puntos bajos. Así que vamos allá. De manera que si lo hemos hecho todo bien, al terminar tendremos que tener un total de 27 puntos bajos. Vamos a hacer ahora de nuevo el punto deslizado y la cadena en el primer punto de la fila siguiente para cerrar la fila y empezar a tejer la siguiente. Vamos ahora con la fila 2 del cuello. La fila 2 y la fila 3, que son las siguientes, vamos a hacer un total de 27 puntos bajos, un punto en cada punto. Recordar que al terminar cada una de las dos vueltas haremos un punto deslizado para cerrar y una cadena para levantar altura. Hemos terminado ya la fila 2 y la fila 3 de 27 puntos, únicamente nos queda hacer nuestro punto deslizado y nuestra cadena. Y vamos ahora con la siguiente fila, que es la fila 4. Vamos a hacer 7 puntos bajos y a continuación haremos una disminución. Repetiremos esto un total de 3 veces para obtener 24 puntos. Fila número 4 terminada. Vamos a hacer ahora un punto deslizado en el primer punto de la fila siguiente, como hemos hecho hasta ahora. No vamos a hacer cadena y lo que vamos a dejar ahora es una hebra larga para poder coser luego el cuerpo a la cabeza. Y este sería el cuerpo de nuestro cripto con las 4 patitas. Y vamos ahora con la siguiente pieza. Vamos a empezar ahora con la cola. Vamos a utilizar nuestro hilo de color blanco y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cogemos la hebra, tiramos para que se quede
bien juntito. Y vamos ahora con la fila número 2, que va a consistir en hacer 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Vamos ahora con la fila número 3, en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento, que repetiremos un total de 3 veces hasta obtener 9 puntos. Hemos terminado ahora la fila número 3 y lo que vamos a hacer ahora es la fila 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, es decir, un total de 12 filas. Vamos a hacerlas de 9 puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Así que nos vemos ahora con todas las filas hechas. Tenemos ya todas nuestras filas hechas y ahora lo que vamos a hacer es rellenar un poquito la pieza. Como es una pieza muy delgadita, con muy poquito relleno será suficiente. Yo me voy a ayudar de unas tijeras para ponerlo bien. Y vamos ahora ya con la última fila, que es la 16. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a repetirlo 2 veces más. Terminamos esta vuelta con un total de 6 puntos y nos queda una cosita así, que en nuestro amigurumi irá así o hacia abajo, hay un poco la forma que le demos cuando lo cosamos. Así que vamos a cortarlo con un poquito de hebra para poderlo coser después y nos vamos ahora con la siguiente pieza.